Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar el programa de la Metro en el Metro a la Metro en la Red. Ciclo Mujeres, Historia, Ciencia, Cultura y Poder. La conferencia de hoy, Las mexicanas lucharon por el sufragio, 1900-1953, por la doctora Ana Lau Haiben. La doctora Ana Lau Haiben es doctora en Historia por el Colegio de Historia de la Universidad Iberoamericana. Estudió la maestría en Historia de México en el Colegio de la Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tiene diplomado en Estudios de la Mujer por la UAM Unidad Xochimilco. Es profesora investigadora en el Departamento de Política y Cultura de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, coordinadora de la Maestría de Estudios de la Mujer en la misma universidad. El 20 de noviembre de 2015 se convirtió en la primera historiadora en recibir el premio Clementina Díaz y de Obando, otorgado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, por la trayectoria en historia, social, cultural y de género, galardón creado en 2013 y que había sido declarado desierto en sus 2 emisiones anteriores. Doctora Ana Lau, buenas tardes. Buenas tardes, me da mucho gusto estar con ustedes y agradezco la invitación de la Coordinación de Difusión de la UAM. Yo voy a hablarles hoy de el reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres mexicanas y les voy a más o menos a dar como los tiempos en que las mujeres no eran consideradas ciudadanas, ni mexicanas ni ciudadanas. Me voy a tomar, les pido, voy a leerles y a comentarles algunas cosas. El 17 de octubre de 1953, yo empiezo por el final, se reconoció el derecho a votar y ser votadas para las mujeres mexicanas. Este derecho fue alcanzado tardíamente en comparación con otros países del mundo y luego de una larga lucha emprendida por las sufragistas desde principios del siglo XX. Hay algunos esbozos en el siglo XIX, pero yo me voy a limitar a hablar del XX. En los estudios históricos, este tema se ha centrado en la descripción de algunos grupos de mujeres extraordinarias que transgredieron el orden de género y lucharon por ser reconocidas como ciudadanas con plenos derechos. Sin embargo, no se ha discutido suficientemente acerca del tipo de sufragio que las mujeres esgrimieron y en qué condiciones lo solicitaron. Y de eso se va a tratar esta charla, porque curiosamente es de largo aliento, porque los varones contestaban casi las mismas cosas, ¿sí? Entonces, voy a empezar hablando del concepto de ciudadanía, porque ustedes y yo somos ciudadanas mexicanas y las mujeres hasta 1953 no eran consideradas ciudadanas. El concepto de ciudadanía se ha transformado en un lema popular o una estrategia política para quienes luchan por la democracia política en las calles. La ciudadanía entraña en un primer momento acceso a igualdad de derechos políticos y estos se ejercen en el espacio público. De ahí que nos enfrentemos a un dilema. Las mujeres, si bien actúan en el ámbito público, no son reconocidas dentro de él,
por lo que por largo tiempo no fueron consideradas, ya se los dije, ciudadanas y por lo tanto no podían ejercer el voto. La universalidad de derechos tan preciada no significó un cambio para las mujeres, quienes no fueron incluidas en esa universalidad. Y sí fueron incluidos los hombres que fueran hombres, ya fueran campesinos, indígenas, hombres blancos, hombres negros no siempre, pero sí hombres, sobre todo en nuestro país. Transcurrirá tiempo para que se tome conciencia de que las mujeres eran excluidas del ámbito público político y van a empezar a luchar por ser incluidas. En este sentido, la ciudadanía se ha ido construyendo a lo largo del tiempo y no se reduce a una interpretación de los derechos de acuerdo a ciertos principios, sino que es también una práctica y una práctica donde no intervinieron las mujeres durante la mitad del siglo XX. Estrechamente vinculado al concepto de ciudadanía, el sufragio es un asunto que interesó a un sector de mujeres que consideraban que el acceso a la vida pública política tenía que empezar por el derecho a elegir y ser electas. Por tanto, consideraban al sufragio como su entrada a la democracia. En México, desde el siglo XX, la exclusión de las mujeres de la política las dejaba fuera del ejercicio de la ciudadanía y con ello eran percibidas, y en algunos lugares siguen siendo percibidas, como menores de edad que debían ser cuidadas y protegidas, mientras que el hombre fungía como jefe de la familia sobre el que descansaba el ejercicio de sus funciones cívicas, entre las que se encontraba, por supuesto, sufragar. A la mujer se le reservaba la educación con fines prácticos, debía ser esposa y madre virtuosa de los hijos de la República. En el terreno jurídico, de acuerdo al Código Civil de 1884, hay un Código Civil de 1884 y va a haber otro en 1931 y más o menos el de 31 sigue en funciones, aunque con algunos cambios, ¿sí? Entonces, en el terreno jurídico, la mujer estaba subordinada al varón sin autonomía de actuación y este deber ser femenino no fue aceptado por todas las mujeres y las impulsó a inconformarse y a iniciar un movimiento tendente a conseguir ser reconocidas como ciudadanas. Para entrar de lleno al tema, ¿sí?, quiero decirles que el término sufragismo se define como el movimiento para reivindicar el derecho al voto para las mujeres. También en Estados Unidos fue para reivindicar el derecho al voto de las personas negras, ¿sí? Y junto a esa reivindicación, las mujeres empezaron a luchar, a demandar también ser incluidas dentro de esta ciudadanía. Este movimiento, el sufragismo, por la adquisición de derechos políticos, no solo se limitó al sufragio, ojo, sino que cuestionó a la sociedad que excluía a la mitad de la población
del ejercicio de la ciudadanía y por lo tanto de su integración a la vida pública. Y con ello exigió cambios en el orden de género patriarcal que imperaba entonces, sigue imperando, pero con diferentes condiciones. Con la demanda de derechos políticos aparece un debate que va a recorrer estos 50 años del siglo XX entre las sufragistas mexicanas. Por un lado estaban quienes creían que el voto tenía que concederse a todas las mujeres por igual. Eran las menos, independientemente de su clase social o de su nivel educativo. Estas pocas mujeres promovían el sufragio universal, donde todas las personas debían contar con derechos iguales. En contraposición, encontramos a quienes reclamaban que el voto fuera restringido o censitario. ¿Qué quiere decir esto? Que solo algunas mujeres, en el caso mexicano, que supieran leer y escribir, ¿sí?, cumplieran con esos requisitos y fueran capaces de votar, ¿sí? Como saber leer y escribir, ¿no? Y por último, estaban las que no aceptaban por ningún motivo que se otorgara el voto, por considerar que las mujeres no estaban capacitadas para ejercerlo, o bien que de hacerlo, votarían por principios conservadores o votarían por quien el marido o el sacerdote les dijera por quién votar. Estas van a ser las expresiones que vamos a ver a lo largo de estos años, ¿sí? Cabe mencionar que no todas las mujeres exigían el voto, sino solo un grupo reducido de clase media, maestras, periodistas, profesionistas, reclamaban ese derecho. Hubo mujeres, y ustedes lo van a ver en las siguientes charlas, que llegaron a convertirse en médicas, en dentistas o en abogadas, y iban en contra del orden de género, pero que lograron hacerlo gracias a que se les abría una puertita en la universidad o en los estudios superiores, ¿sí? Entonces, no todas las mujeres exigían el voto. Estas eran mujeres letradas, vamos a decir, profesionistas, que querían acceder a los mismos derechos que tenían los hombres y querían decidir por ellas mismas quién iba a gobernarlas y con ello a acceder al ámbito público. Entre ellas, hacia 1900, 1905, estaban las revolucionarias, las oposicionistas al gobierno de Díaz, las que participaban en los clubes liberales, en los grupos magonistas. A ellas no les importaba el sufragio, querían deshacerse del dictador y hacer un nuevo orden. En ese sentido también estaban las indígenas, las campesinas, las trabajadoras, las mujeres rurales, que tenían otras preocupaciones que compartían con las revolucionarias. Para ellas, el ejercicio de la ciudadanía pasaba por demandas distintas: mejores salarios, menos horas de trabajo, escuelas para sus hijos, atención médica gratuita y menor violencia hacia sus cuerpos. Quienes exigieron el derecho
a sufragar, lo hicieron en sus inicios vinculándolo con una mayor promoción a la educación, ya que estaban seguras de que el acceso a estudiar en el nivel superior mejoraría la condición femenina al permitirles crear conciencia ciudadana apoyadas en la diferencia entre los roles sociales para hombres y mujeres. La identidad de género de ambos sexos se fue conformando a través de la noción del hombre proveedor de la familia, autoridad responsable y con poder en el ámbito público y por lo tanto ciudadano. Mientras tanto, la mujer estaba recluida en el mundo privado doméstico y estaba identificada con la naturaleza a partir de la reproducción biológica. Como se puede observar, a cada sexo le era asignada ciertas particularidades. Y quiero decirles que eso sigue, es una constante a lo largo ya de 2 siglos. ¿Sí? Otro, espérenme, porque con eso de que, ahí está, en pos del sufragio de México. La llegada del siglo XX, ahí no puedo dejar de ser historiadora, ¿sí? Vino acompañada de movimientos de oposición, acabo de hablar de las magonistas, de los clubes liberales, contra el régimen de Porfirio Díaz, que eran numerosos y visibles. El sufragio era conflictivo y Díaz se encargaba de manipular los comicios en los cuales apenas si votaban algunos varones. El sufragio efectivo, tema del antirreeleccionismo, encabezado por Francisco I. Madero, tampoco contemplaría a las mujeres. Pero hubo mujeres que exigían el sufragio y había otras que se reunían a conspirar para derrotar a Díaz. La década de 1900 a 1910 se caracterizó por una mayor incorporación de mujeres a la oposición, que si bien no pugnaron, como les había yo dicho, por el sufragio, ejercieron su ciudadanía a través de su participación en el espacio público. Será en 1910 cuando encontremos demandas ahí sí específicas para obtener el sufragio. Grupos de mujeres que querían votar por Madero y por ello exigían ser ciudadanas o que se les diera el voto. Y cito, la primera sociedad política feminista en México formada a fines de 1910 con el objetivo de trabajar por la exaltación del señor Francisco I. Madero a la presidencia y por los derechos de la mujer, se denominó Hijas de Cuauhtémoc y exigió intervenir en las elecciones, pero sus peticiones no fueron escuchadas. Inclusive llevaron a cabo una manifestación y fueron a dar a la cárcel por lo menos un ratito, ¿sí? Formaron parte las mujeres de la revuelta armada y actuaron como correos, espías, enfermeras, periodistas e incluso tomaron las armas y también fueron soldaderas haciendo trabajo doméstico y solucionando los problemas cotidianos en los campamentos. Si ustedes se fijan, las mujeres siempre hemos estado ahí. Sí, ya me toca a mí también. Hemos estado en el ámbito público. Hemos ido del ámbito público al ámbito privado de la domesticidad de la casa, ¿sí? Al triunfo de Madero, si bien no pudieron votar, se integraron a participar en el nuevo régimen que parecía ofrecer una mayor democracia, pero no
especificaba que las mujeres tenían o podían llegar a votar. Otro hito importante en toda esta historia, en toda la trayectoria feminista sufragista, lo constituyeron los 2 congresos feministas llevados a cabo en Mérida, Yucatán, en 1916. Ahí, entre enero y diciembre de 1916, promovidos por el gobernador carrancista Salvador Alvarado, quien buscaba contrarrestar la influencia del clero en las mujeres a través de la educación y el trabajo. Para ello, convocó a los dos, bueno, primero al primer congreso, donde participaron más de 700 mujeres o alrededor, ¿sí? Para discutir cuestiones educativas. Pero también se incluyó el tema del sufragio, ¿sí? Y apareció cuando las delegadas trataron de las reformas a la legislación civil en el sentido de igualar derechos para ambos sexos dentro del matrimonio. Y ahí se volvieron a presentar estas 3 expresiones de las que les he hablado, en donde se discutió, se debatió fuertemente sobre si las mujeres estaban preparadas, voy a decir capacitadas, para ejercer ese derecho, ¿sí? Y en ese sentido se dijo que las mujeres no son absolutamente iguales a los hombres, ni física ni moralmente, que solamente pueden hacer las leyes las personas que puedan sostenerlas con la espada en la mano. La agria controversia que se produjo giró precisamente en la diferencia sexual. Los hombres sí pueden cargar un fusil, las mujeres no. Pero a estas señoras, a estas maestras, se les olvidaba que las soldaderas llegaron a ser sargentos y capitanas cuando tomaron el fusil. ¿Y por qué tomaron el fusil? Porque ya habían evolucionado esas armas y eran mucho más fáciles de manejar y menos pesadas. Pero de todos modos, estas maestras estaban en contra del sufragio universal. Y lo que pedían, en todo caso, era lo que podían aceptar, era un voto gradualista. Primero empezar con los municipios, o sea, con el voto municipal, y luego con el voto universal. De todos modos, no se pudieron poner de acuerdo y eso quedó ahí. En la Ciudad de México, mientras tanto, aparecía un periódico revista, ¿sí? Que era un semanario, ¿sí? Que se llamó La Mujer Moderna, que estaba encabezada por Hermila Galindo. Hermila Galindo era una feminista sufragista muy necia, que además era la secretaria de Venustiano Carranza. Y eso la hacía tener mucho más para poderse explayar entre los carrancistas. Ella afirmaba, y cito, si la mujer es la compañera del hombre y su igual, no hay motivo plausible para que lo abandonemos a la hora de decidir la suerte definitiva o temporal de la patria.
¿con qué derecho, decía, nos quejaremos de los resultados mañana si hoy no hacemos nada de nuestra parte? La campaña que Ermila Galindo emprendió y el énfasis que puso en conseguir el voto se manifiestan en la petición que ella, en la petición que envió a la primera comisión de puntos constitucionales a Querétaro, donde estaban los constituyentes rehaciendo la Constitución. Ermila Galindo, argumentaba que había propuesto al constituyente el sufragio restringido, porque, y cito, la forma más a propósito de educar a la mujer para las prácticas democráticas es el constante ejercicio de las libertades políticas. Por lo tanto, el derecho del voto debe ser restringido, debiendo concedérsele únicamente a las mujeres de cultura eficiente y que aportan al mismo tiempo el conglomerado de sus actividades en cualquiera de las ramas de la ciencia, de la industria, el comercio, la administración pública. No, como se puede advertir, para ella el voto era restringido, censatario, ¿sí? Solo debía ser otorgado a un grupo de mujeres que supieran leer y escribir, ¿sí? Y no estaba de acuerdo con el voto universal. Mientras tanto, el diputado constituyente del primer distrito electoral del estado de Oaxaca, el general Salvador González Torres, también presentó una propuesta bastante extraña, ¿sí?, para que se aceptara el voto para las mexicanas. Proponía que había que considerar a las mujeres de la misma manera que se consideraban los derechos del hombre y al mismo tiempo dejar de considerar, estoy citando, inferiores a las mujeres y prepararlas y educarlas. Planteó 3 bases para integrar a las mujeres. Deben abrirse a la mujer las puertas de todos los campos de acción en que el hombre libra a diario y lucha por la vida. 2, puede la mujer desempeñar cualquier cargo público que no exija vigorosa constitución física, pues no habiendo diferencia alguna entre su estado intelectual y el del hombre, es tan capaz como éste de ser elemento dirigente de la sociedad. Y por último, decía que de 1917 a 1921, las mujeres ya podrían votar. Y él ponía como fecha precisamente el 21 de septiembre de 1921 por ser el centenario del término de la independencia. Y él creía que con esos 3 años de capacitación para las mujeres, con ello podrían ya votar. Estas propuestas levantaron la oposición de un sector de mujeres también que se desaprobaba firmemente el sufragio, entre las cuales la que conocemos es a Inés Malváez por haber escrito el por qué no quería el sufragio. Y ella lo que decía era que las mujeres primero debían de ser educadas y preparadas para el voto. Aseguraba que con el voto estaba dejando al país en manos del clero y subrayaba que las mujeres estaban incapacitadas para ejercerlo
ya que el fanatismo, y cito directo, les impedía pensar, aprender y ser capaces de llegar a tener conocimiento exacto de lo que son los derechos individuales. Quiero decirles, antes de que sepan qué fue lo que respondieron los constituyentes, que los hombres nunca fueron capacitados para votar. Entonces, ¿por qué a las mujeres sí había que capacitarlas y no se les consideraba no solamente iguales a los hombres, sino además incapacitadas para estar en el ámbito público y decidir? Y ahora sí, la respuesta a estas tres iniciativas giró en torno a no tomar en cuenta las opiniones favorables que se presentaron, y con ello los constituyentes no fueron tan permeables al progresismo de la época al negar el derecho al voto para las mujeres. En específico, el artículo 35, que se refería, ahora ya no se refiere, a la aceptación del sufragio ilimitado para los ciudadanos y la negación del sufragio femenino, se tuvo que atender debido a estas tres iniciativas. Pero cuando Félix Pallavicini, que era el representante del Distrito Federal y que además estaba de acuerdo con el voto, preguntó por qué no se habían discutido estas iniciativas, las risas inundaron el salón y el diputado Luis Monzón tuvo que responder que no se tomó en cuenta que las mujeres votaran por cuestiones tradicionales. Las cuestiones tradicionales se debían a que las mujeres no estaban capacitadas para votar. Y además, la respuesta de los constituyentes, y en este sentido podría yo decir que hasta les doy la razón, que no estoy diciendo, que había una imposibilidad de que las mujeres tuvieran las condiciones idóneas para votar, y explicaban esta negativa a partir de, primero, las diferencias en los roles de sexo, pero también el hecho de que algunas mujeres excepcionales tengan las condiciones necesarias para ejercer satisfactoriamente los derechos políticos, no funda la conclusión de que estos deben concederse a las mujeres como clase. La dificultad, aquí es donde digo yo, de hacer la selección autoriza la negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que no podían votar, algunas sí y algunas no. Que era diferente, era difícil además poder decir, bueno, estas 5 sí, estas 10 no. Y por ello, esto hacía que los constituyentes dijeran esto. Además, esta consideración eludió la participación femenina durante la lucha, y la respuesta dio cuenta del temor que tenían los legisladores a que las mujeres participaran como iguales políticamente y tal vez votaran por un candidato conservador o influidas por cuestiones religiosas, etcétera. Las mujeres no fueron consideradas, como ya les dije, ni mexicanas ni ciudadanas. Va a tomar bastante tiempo para que las mujeres sean consideradas mexicanas, no solamente ciudadanas, sino como estaban tutoradas por el hombre de la casa, no podían ser mexicanas
Él era el que les daba esa condición nacional, vamos a decirlo, ¿sí? El, este, en la posrevolución, las sufragistas no se van a dar por vencidas. En la década de los años 20 también vamos a encontrar una inmensa labor de las sufragistas, quienes aprovecharon el escenario conflictivo por el que pasaba el país para elevar sus demandas. Y esta década se identificó por un activismo muy intenso en favor de los derechos de las mujeres y un acercamiento, aquí cambia la cosa, un acercamiento a los políticos varones en la creencia de que ellos, como ellas los conocían, ellos las iban a apoyar en sus demandas. Muchas mujeres se integraron a la nueva nación en labores secretariales, como maestras, como obreras en las fábricas y continuaron participando, como siempre, en el sector terciario de la economía. Algunas organizaron grupos, participaron en reuniones nacionales e internacionales, no les voy a contar todo eso, en donde se hablaba del voto para las mujeres. Y además, en estas reuniones, estas mujeres escribían y discutían acerca de los derechos que querían alcanzar y a los que se consideraban merecedoras. Porque con ello creían remontar la invisibilidad y la exclusión que las mantenía fuera de la política. Aquí cambia un poco las normas culturales de género, porque van a ubicar a las mujeres en los años 20 como maestras educadoras dentro del programa vasconcelista, como madres de los nuevos ciudadanos que se estaban gestando o como fuerza de trabajo en tanto obreras o campesinas. Ya les dije más o menos dónde se iban a ocupar. Su exigencia por el acceso al sufragio va a ocupar un lugar dentro de sus demandas. Además, estas mujeres habían conseguido que en algunos estados de la República el sufragio, por lo menos municipal, se estableciera. Duró poco esto, pero en Yucatán, con Felipe Carrillo Puerto, en San Luis Potosí, habían reconocido el derecho al voto municipal para las mujeres. Luego de ello, Chiapas y Tabasco también lo iban a hacer en 1925 y Puebla lo va a hacer en 1936. Todos estos, pues, ¿qué será? Garbanzos de a libra van a desaparecer rápidamente. Pero había una forma, por lo menos, de conseguir acceder al espacio municipal y estas mujeres trataron de hacerlo, ¿sí? En 1925, cuando Calles iba en 1924, que no es 25, Calles estaba por peleando la presidencia, las mujeres se acercaron a él para que les diera el voto y Calles se negó, ¿sí? ¿Por qué? Porque veía que la Liga
de mujeres católicas ya era una fuerte oponente a su política anticlerical. Va a estar la cristiada, y a Calles no le convenía dar el voto a las mujeres, porque las que querían también el voto eran estas mujeres católicas, para así cambiar el escenario nacional. Y Calles se negó a otorgar el voto. Fíjense cómo estoy diciendo otorgar el voto, no reconocer el voto, porque lo que va a pasar en 1953 va a ser el reconocimiento del voto, no el otorgamiento gracioso. Pero en estas épocas lo que las mujeres querían era que estos gobernantes las voltearan a ver y les ayudaran dándoles, otorgándoles el voto. Sí, la lucha, la pugna por el reconocimiento de los derechos políticos se desempeñó en el ámbito público con distintos propósitos. Unas querían la emancipación de las mujeres para que se convirtieran en ciudadanas, aunque con derechos restringidos. Las otras buscaban incidir en el proyecto de los gobernantes para tener algunos derechos, y había otras que querían el voto porque querían participar en la guerra cristera. ¿Sí? Las sufragistas se van a convertir en elementos políticamente importantes para quienes se aprestaban a competir en las elecciones federales. ¿Sí? Y con el asesinato de Álvaro Obregón en 1929, va a Vasconcelos a lanzarse también como candidato con el Partido Nacional Antirreeleccionista. Esas maestras que en los años 20, principios de los años 20, habían sido maestras voluntarias, maestras que Vasconcelos había mandado alrededor de toda la República, lo van a apoyar y él les va a ofrecer el voto. Claro está que no gana Vasconcelos, ¿sí? Y las mujeres no tienen el voto, ¿sí? Va a ser otro intento de estas mujeres por llegar a conseguir los derechos que anhelaban, ¿sí? La década de los 30 va a ser diferente. Les estoy contando muy poquito, aunque ustedes no lo crean, ¿eh? En esta década de los años 30, las sufragistas empezaron a relacionarse igual con los hombres en el poder para lograr lograr el voto. Pero ellas tenían la seguridad de que estos hombres, de que estos gobernantes, sí, iban a darles el aval para votar. Varias fueron las tentativas de estas mujeres y no lograron obtenerlo. Pero hacia 1935, el terreno estaba más o menos preparado para sensibilizar a la opinión pública en favor del sufragio femenino. Por ello, los miembros del Partido Nacional Revolucionario, que luego fue el PRI, opinaban que otra vez se tenía que capacitar a las mujeres. Pero aquí hay una
una diferencia, ¿sí? Los debates que estas mujeres empezaron a levantar para conseguir el voto hicieron que más o menos en 1935, a partir de la fundación del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, en donde había mujeres de todas las expresiones políticas, ellas lo que pudieron hacer fue ponerse de acuerdo, porque no se ponían de acuerdo en muchas cosas, pero lo que sí las juntaba era buscar el voto. Y en ese sentido, Lázaro Cárdenas, que era el presidente, se vio buena onda y decidió darles el voto. Pero, sí, dijo, vamos a cambiar, vamos a reformar los artículos 34 y 35 de la Constitución para ofrecer, otorgar, ¿sí? El voto. Esos son los dos artículos que se tenían que cambiar, ¿sí? Y lo que Cárdenas argumentaba, lo voy a citar, era que la nueva organización de la familia sobre bases de mayor igualdad y la tendencia a suprimir todo injusto privilegio han proporcionado a la mujer mayores oportunidades de trabajo, de cultura y de responsabilidad doméstica y ciudadana. Eso quiere decir que ya para Cárdenas las mujeres empezaban a estar capacitadas, y al revisar esta iniciativa que el presidente mandó al Congreso, se puede inferir que igualaba a las mujeres con los hombres y consideraba que las responsabilidades en el hogar al lado de sus esposos las hacía capaces civil, económica y educativamente para convertirse en ciudadanos, con lo que se acababa el pretexto de no concederles los derechos políticos. Y él decía que ya había llegado el momento de no temer a las fuerzas conservadoras para reconocer el sufragio femenino. Los hechos lo probarían equivocado. Las legislaturas federal y estatales recibieron la iniciativa y al discutirla volvieron a aparecer las dos posturas que hemos venido hablando de ellas, y no obstante se desechó la restrictiva con el argumento de que no se podía hablar de la incapacidad cívica de la mujer cuando jamás se le había brindado las oportunidades para interesarse en los negocios públicos. Una mentira, porque sí estaban al día muchas de las mujeres interesadas en lo que pasaba en la política, ¿sí? La iniciativa, como la había mandado el presidente, se aprobó, fue aprobada, y cuando estaba a punto de concluirse el trámite, se detuvo, no prosperó, y Cárdenas no lo publicó en el Diario Oficial. Si ustedes no saben, todas las iniciativas salidas del Congreso y de los congresos locales, del federal como de los locales, tiene que aparecer en el Diario Oficial. Si no aparece en el Diario Oficial, no se cambia. Las razones aducidas para detenerla tienen varias explicaciones, entre las cuales
el temor a que las mujeres votaran por la derecha es la más fuerte. De todos modos, no conocemos, estamos utilizando hipótesis de lo que las historiadoras que hemos trabajado sobre el sufragio creemos que fue lo que pasó. Entonces, una de ellas era ese temor de que las mujeres pudieran votar por la derecha. A Cárdenas le faltaban 2 años para terminar su mandato. Todavía no expropiaba el petróleo, pero el escenario no estaba del todo claro. El nazismo en Europa empezaba a crecer y a fortalecerse. La guerra civil española era otro frente de la derecha. En México, Saturnino Cedillo, uno de los generales, estaba a punto de insubordinarse y en connivencia con los nazis, ¿sí? Y Juan Andreu Almazán, que había luchado con Cárdenas, mostraba su descontento organizando un partido político para contender contra el candidato de Cárdenas. Por lo tanto, las presiones conservadoras se dejaban sentir fuertemente, aunque el presidente decía que no era posible, ¿sí? La sucesión presidencial también se peleaba dentro del gobierno entre el izquierdista casi comunista Francisco J. Mújica y el moderado Manuel Ávila Camacho. ¿Era el momento, me pregunto yo, para permitir que las mujeres votaran? ¿Pasó eso por la cabeza de Cárdenas? ¿Serían ellas el fiel de la balanza en contra o a favor de quien resultara el candidato? El movimiento sufragista sufriría las consecuencias. Estas reflexiones, yo digo, ¿sí? Debieron de haber pasado por la mente del presidente cuando detuvo la reforma. Otra razón de peso y que de veras le preocupaba a Cárdenas y que pudo haber influido en su decisión fue el temor que los dirigentes de la CTM, la Confederación de Trabajadores de México, que hoy ya no tienen el poder que tenían entonces, se manifestaban en contra de la reforma. La CTM pensaba que no iba a poder controlar al 50% de la población, o sea, a las mujeres, y creían que ellas favorecerían a la oposición. Del lado de esta estaba, ya les dije, Juan Andreu Almazán, quien prometía en su campaña otorgar el voto y alentaba a las mujeres a movilizarse contra el gobierno cardenista, que amenazaba, según decía, a la familia y a la libertad de enseñanza. Las mujeres van a seguir siendo consideradas un peligro para la seguridad del país, ya que se recelaba de sus decisiones. El reconocimiento de la ciudadanía política para las mujeres tendría que esperar hasta que se consolidara el partido de Estado, la competencia fuera fácilmente sofocada y ellas no constituyeran una amenaza. Del voto municipal al voto universal. El fortalecimiento de la hegemonía del ahora sí rebautizado Partido Revolucionario Institucional y el ejercicio del control político desplegado desde la llegada al poder del primer civil a la presidencia darían por resultado una mayor amplitud de criterio y aceptación hacia las mujeres, a quienes se las empezó a considerar
posibles votantes e integrantes de la familia revolucionaria. Lo anterior, aunado a la presión que ejercían algunos organismos internacionales como la octava Conferencia Panamericana de Lima, Perú, la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y la Paz, que era la conferencia celebrada en México, precisamente en Chapultepec, en 1945, y la Conferencia de las Naciones, realizada en San Francisco entre abril y junio de 45, se declararon a favor del reconocimiento de los derechos civiles para las mujeres en todo el continente. Voy a decirles que no todo el continente americano había conseguido el voto. El primer país latinoamericano en conseguir el voto fue Ecuador en 1929. Claro que con sus idas y venidas, cuando había un gobierno favorable a las mujeres, votaban, si no, no votaban. Pero México fue uno de los últimos, bueno, más o menos, de los últimos países en obtener el voto, en ser reconocido el voto para las mujeres. Sí, en 1946, Miguel Alemán Valdés, recién electo presidente, creyó conveniente hacer caso a las recomendaciones internacionales e incluir a las mujeres en los asuntos de la política, pero ejercitándolos paulatinamente, como hemos visto a lo largo de esta charla, primero a nivel municipal. Y en eso cambió el artículo 115 y donde decía que espérenme, aquí está, claro, que se consideraría el derecho al voto y a ser votadas a las mujeres en las elecciones municipales, que fue aprobado en febrero de 47. Esta igualdad en las elecciones municipales encajaba perfectamente en la labor, vamos a decir, en la labor de administración del municipio. ¿Por qué? Porque lo que decía Miguel Alemán era que el municipio era un pequeño lugar y las mujeres estaban acostumbradas a administrar su casa, que era como un hogar pequeño, el municipio. Entonces, empezar con el voto municipal les iba a permitir ser capacitadas para el voto universal. Y en ese sentido, en 1951, y no les voy a hablar de los grupos de mujeres que empujaron fuertemente el sufragio para que fuera reconocido en 1953, pero cuando Adolfo Ruiz Cortines, inició su campaña por la presidencia, en sus discursos hizo referencia al voto universal. Para ello, pidió que las mujeres se aglutinaran y lo pidieran. Y para eso, en 1952, en el Parque Deportivo 18 de Marzo, se organizó una asamblea que logró reunir a más de 20,000 mujeres. Y ojo, aquí sí la CTM fue crucial para traer a mujeres casi de toda la República para mostrar que querían el voto, ¿sí? Se organizaron, hubo grupos que se organizaron y todo esto hizo que
cuando ganó las elecciones Ruiz Cortines, lo primero que hizo fue mandar la iniciativa de ley reformando los artículos 34 y 115 para que se reconociera, y así lo dice la iniciativa, el derecho al voto a las mujeres, ¿sí? La propuesta modificada era la siguiente: son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años siendo casados y 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir. Más o menos este artículo sigue siendo el mismo. Claro que ya no necesitan 21 años ni tener un modo honesto de vivir. A partir del reconocimiento de la ciudadanía plena, las mujeres adquirieron importancia, ya que al momento de sufragar, los votos se duplicarían y el partido oficial obtendría mayor credibilidad porque veían a las mujeres como posibles votantes. El 6 de octubre de 1953, la Cámara de Diputados recibió la respuesta afirmativa de los estados. Solo faltaba la publicación en el Diario Oficial de la Federación, la cual se dio el 17 de octubre de 1953. El reconocimiento de la ciudadanía activa y pasiva para las mujeres significó de nuevo el comienzo de otro largo camino hacia el ejercicio de la ciudadanía plena, donde la participación política y el acceso a la democracia incluyen un lugar primordial. Las sufragistas mexicanas hicieron de su lucha una acción colectiva que pudo impactar en el ánimo de los políticos varones, primero esgrimiendo la diferencia de roles y luego con la propuesta de igualdad entre ambos sexos, aunque el mundo privado doméstico va a seguir siendo territorio femenino. En 1974 entró en vigor la reforma al artículo 4 que elevó la igualdad entre hombres y mujeres a rango constitucional. Otro largo camino estará por recorrerse y pasará por las cuotas de mujeres en los partidos hasta la paridad conseguida en 2015. ¿Será esto suficiente para que las mujeres logremos ser consideradas ciudadanas con plenos derechos? Gracias. Espero que tengan preguntas que hacerme. Pues más que preguntas, doctora, solo hay dos comentarios. Yo creo que todo el mundo se quedó sorprendido por toda la información que nos dio, que fue bastante y muy rica, por cierto. Cintia Valencia, que nos dice que está muy interesante, e Inana Luna, que dice que ella recuerda haber escuchado que en su familia, que las mujeres, sus tías, votaban por el mismo partido que votaba el abuelo. O sea, el hombre decidía finalmente por quién votar. Exacto. Pero eso ha cambiado. Sí. Eso sí ha cambiado. Ese reconocimiento del sufragio ha cambiado fundamentalmente la forma en que las mujeres nos acercamos a la política. Y ahora con la paridad, que aún yo todavía tengo ahora sí, todavía no estoy muy segura que nos la dejen ejercer totalmente.
la mitad de las cámaras está constituida por mujeres. No siempre las mujeres tienen en la cabeza un pensamiento de mujeres. No lo voy a decir como lo decimos las feministas, ¿sí? Cuerpo de mujer no garantiza pensamiento feminista ni importancia sobre las mujeres. Y tenemos varios ejemplos que no voy a mencionar. Ya habrá otra oportunidad para ello. Doctora, pues muchísimas gracias, muy rica toda la información que nos proporcionó. Le agradecemos muchísimo el haberla compartido con nosotros y con las personas que nos acompañaron en línea. También, bueno, agradezco a quienes nos acompañaron precisamente en este en vivo y a quienes nos verán posteriormente en la grabación. El próximo martes 9 de marzo tendremos de la Metro en la Metro a la Metro en la Red la conferencia Impúdica y Peligrosa Matilde Montoya, primer médico mexicana dentro de este ciclo de mujeres, con la maestra Carmen Sonia Mondragón Moreno. Tengan ustedes una excelente noche. Muchas gracias.